algún tipo de creencia donde el dinero es negativo, pues van a tener carencia todo el tiempo. Personas que quizás hay unas religiones que son muy prósperas en su propia fundamentación teológica, esos siempre generalmente tienen dinero. Entonces, la creencia sí impacta mucho, pero impacta más la información de la historia de todos los ancestros. Pero esas creencias van a formar parte de mi propia cultura, que se va armando y que voy a ir especificando cada vez en mis hijos, en mis nietos, y es muy importante pues no manejar este tipo de creencias que puedan ser limitantes o negativas. Claro, bueno, yo siempre trato de compartirles mucho a las personas, o sea, de que a veces actuamos con los niños también así como que, bueno, si de por sí, como dices, ya venimos programados con todo lo que nos heredaron nuestros ancestros y luego todavía nosotros se lo confirmamos con ciertas acciones o con ciertas palabras, pues ellos ya crecen con esa idea y luego tenemos que estar trabajando ahí en terapia para quitarnos todo eso. Pero bueno, ahorita, volviendo atrás al tema de parejas, hay algo que yo veo que se repite mucho, que es, por ejemplo, no sé, yo tenía un papá que tomaba mucho y cuando yo busco pareja, bueno, pues resulta que también mi pareja vuelve a tomar mucho, o sea, me imagino que ahí entra en el tema de los patrones. ¿Qué son los patrones y por qué repetimos los patrones? El tema de pareja tal cual es un molde. Hay algo bien importante, que el inconsciente lo único que va a predominar es la supervivencia y la supervivencia de la especie, no la mía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el inconsciente va a buscar solamente nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y para que esto se dé en un ciclo repetitivo, reproducirse es la parte más importante. Entonces, el tipo de pareja que tengo es clave para la humanidad, no para mí. No, seamos muy claros, al inconsciente no le importa lo que yo quiero, le importa lo que necesita. Entonces, afortunada o desafortunadamente, depende de cómo te ha tocado en el baile, se forma un molde de pareja de tal suerte que me dice ¿cuál es el éxito? La reproducción. Y me dice mi inconsciente, ok, si en toda tu historia familiar se han reproducido con alcohólicos o con violentos o con millonarios o con exitosos, con cualquier tipo, ese es el tipo de reproducción, bien, lo vas a repetir. No importa si te gusta o no te gusta, te va a tocar el mismo tipo con el que el inconsciente está seguro que tú vas a procrear. Entonces no estamos decidiendo nada, estamos solamente teniendo a la mano lo que podemos nosotros decidir. Por eso a la larga quizás hay mucha frustración que nosotros reconocemos, por ejemplo, la madre de la frustración es lo que quiero contra lo que tengo. Y como no coincide, generalmente entro en frustración porque yo esperaba algo de la pareja y en realidad no es así. Aquí lo bonito de esto es que todo se puede cambiar. Nada tiene por qué quedarse como está. Y es algo que siempre me gusta compartir con todo el amor del mundo. Les digo que tengan esperanza porque si encuentran el origen y encuentran el aprendizaje de para qué están viviendo esto, jamás les vuelve a pasar. Claro, es cambiar la forma de ver las cosas, no claro. ¿Por qué? Como decías, ¿por qué? Como víctima, sino ¿para qué? O sea, como una oportunidad que voy a mejorar. Porque muchas de esas cosas nos pasan de que, oye, bueno, pues ya tú mejoraste eso y también le ayudas a otra persona como tú precisamente, o sea, tienes la oportunidad. Ese momento de ansiedad, de depresión que pasaste, bueno, pues mira dónde te ha llevado. Entonces, son oportunidades y las ves de esa forma, porque si no, pues te vas a quedar ahí, en el mismo lugar. Entonces, bueno, ese es el tema de pareja y ahora un tema, bueno, no sé cuáles sean los principales temas por los que te buscan, pero me imagino que el de la economía también, porque está esa persona de que, oye, pues yo me llega el dinero y al día siguiente no tengo nada y yo quiero, como dijiste, quiero hacer un negocio, quiero ahorrar, pero no puedo. ¿Cómo nos afecta ahí el inconsciente o en qué influye en relación a nuestra economía? Influye en todo. No hay manera de que yo pueda determinar qué quiero de mi vida económicamente hablando sin la participación del inconsciente. El inconsciente determina a qué me dedico y cuánto dinero gano y cuándo lo gano y cuándo no. Es impresionante. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta, por ejemplo, que yo estoy teniendo una profesión, ya sea propia, y eso puede caer dentro del rango que llamamos trabajo de reparación, que es, por ejemplo, si yo me dedico a algo y me va muy bien, todo está tranquilo, pero las personas, si a ustedes les pasa que no pueden cambiar de profesión, que siempre se quedan lo mismo, que ganan bien poquito, pero que les encanta lo que hacen, se llama trabajo de reparación.
Y esto es algo que el clan necesita. Por ejemplo, los maestros, que era mi caso particular, los maestros, frustraciones en el clan de personas que no pudieron estudiar, las personas que se dedican a la comida, hambre en el clan, comunicadores, personas que tienen problemas de comunicación en la familia. Recuerdo, no es para todos, es para los que tienen las características que mencionamos de trabajo de reparación. Por ejemplo, personas que se dedican a lo bancario, a los seguros, a la administración, a la contabilidad. Generalmente, si es trabajo de reparación, lo que encontramos es que alguien perdió toda su fortuna y ellos se aseguran de que jamás les vuelve a pasar. Entonces, hay trabajos que el clan lo necesita. Hay, por ejemplo, personas que estudiaron medicina y que jamás ejercieron, porque el clan necesitaba, porque alguien falleció, estudia psicología a veces, porque alguien en la familia tenía muchos problemas. Entonces, dependiendo, hay veces que tu profesión la puedes elegir porque no tienes trabajo de reparación, pero luego hay que ver la economía. Ahora sí, dentro de la economía, ¿qué pasa? ¿Cómo le fue a papá y mamá? ¿Cómo le fue a mis abuelos? Y te vas a dar cuenta, y nos pasa bien seguido, que les va mal, por ejemplo, si no viniera a terapia de economía, les va mal, pero te vas a encontrar que el bisabuelo o el tatarabuelo tenía un chorro de lana, pero a grados impresionantes, de que tenían, nos ha tocado muchas veces, no poquitas, personas que le limpiaban las monedas de oro al abuelo, ¿no? O al bisabuelo. ¿Qué pasó entre aquel millonario y hoy en día, que no pueden llegar a fin de mes? Y ahí está la clave. ¿Cuál es el drama existente entre una generación próspera y una que no? ¿Qué sucede? Muchas veces hay dramas de separación de familia, por ejemplo. El abuelo que tenía mucho dinero, pues se chifló mucho y tuvo hijos por fuera. Entonces la abuela sufrió mucho, entonces pensamiento de maldito dinero. Entonces las siguientes generaciones mejor no tengo dinero para no sufrir. O les quitaron un hijo, o en la revolución, o en algún conflicto armado, sufrieron bajas en la familia, o invasiones, les quitaron todo. Entonces ya tengo miedo a tener dinero. Entonces mi inconsciente genera algo. Para el inconsciente el dinero no existe. Es un medio para la supervivencia. Entonces, como el dinero no existe para el inconsciente, lo que hace es, este elemento me es peligroso a mí y me lo quita del camino. Y yo puedo estar intente. Y podemos hacer tú y yo exactamente lo mismo y a ti te puede ir muy bien, a mí no. ¿Y qué dices? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es tu origen. Entonces, ¿qué ha sucedido en ese inter? Pero también interviene, por ejemplo, y esto sonará increíble, pero chéquenle y se van a dar cuenta que sí. El parto, la forma en la que naces, determina mucho de tu éxito profesional y económico. Cuando viene conmigo un paciente y me dice, necesito ayuda porque me siento atorado, no avanzo. Mi primera pregunta es, cuéntame cómo naciste. Fíjate que me tardé mucho en nacer porque no avanzo, me quedé atorado. ¿Por qué el inconsciente lo interpreta así? Porque el inconsciente interpreta el proceso del parto como el primer esfuerzo del ser humano. Y lo que sucedió ahí se queda grabado en el inconsciente y es lo que va a determinar tal cual cómo es que me va en mi vida. Entonces, si a la gente, usted se va a dar cuenta, si naces bien fluido y naciste de volada, todo te va a ir bien. Que lo puedas ahorrar o que lo puedas crecer, no lo sé. Pero siempre te llegan las oportunidades. Personas que se tardaron un chorro en nacer, es más lento. Todo se tarda un chorro. Si a ustedes les pasa, por ejemplo, eso de todo me tengo que tardar muchísimo y no sé qué, revisen su parto. Se van a dar cuenta que coincide. Y hay un chorro de información que no estamos acostumbrados a analizar nuestra vida, que luego lo ves en terapia y te hace, como que te hace blow mind, así. Y cuando lo comprendes y lo sanas, literalmente te cambia la vida por completo. En muchas ocasiones también, y esto es bien importante, y me voy a dar espacio para explicarlo bien. Sí, claro.